Buen día, mis queridos amigos. Un saludo allí donde te encuentres. Mi nombre es Fabricio Castro y en este momento nos encontramos aquí nuevamente mediante este video para poder estudiar, compartir la palabra de Dios. En este momento quiero contarte una historia muy interesante que se centra en Mateo, el capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Pero antes de eso, vamos a leer dos pasajes para comprender la historia. Ese será nuestro tema de este video, pero habrán 6 videos más donde nosotros vamos a estudiar algunas experiencias que hay en la Biblia, la cual Dios nos invita también a experimentar. Y son experiencias referentes a su evangelio. Qué tan poderoso es la palabra de Dios, qué tan poderosa es la palabra de Dios, qué tan poderoso es el evangelio para transformar a una persona. Y si fue poderoso para transformar a las personas que están registradas en la Biblia, que fueron sanadas, ¿por qué no puede ser tan poderoso hoy también? Es que debemos estudiar cuál es este evangelio. Y hoy vamos a estudiar ese evangelio conforme a las experiencias que están aquí en las escrituras y vamos a ir comentando algunos versículos que vamos a leer en este momento. Y antes de leer Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2, allí donde te encuentres, toma tu Biblia, toma la escritura, tal vez los apuntes que tengas ahí cercanos y vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos en este momento porque estás con nosotros, pero te pedimos de manera especial a tu Espíritu Santo para que pueda cuidar nuestras mentes y nuestros corazones y entender tu palabra, y no solamente entenderla, sino también aceptarla y hacerla nuestra, Señor, que sea vivida en nuestras vidas y que todo aquel que oye no salga igual, Señor, sino que salga renovado por tu presencia y por tu Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2, se le conoce como el capítulo mesiánico, donde el ungido, el Mesías que iba a venir, era el que iba a cumplir específicamente esta profecía. Si nos damos cuenta, pues, leyendo los versículos que vamos a leerlo en este momento, dice así: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Es sin duda alguna que todo aquel que oye estas palabras y esté pasando un momento muy triste, en realidad se llena de esperanza, porque lo que más espera es pues dejar de sufrir, dejar de estar cautivo tal vez por algún problema, por algún pecado incluso. Todas las personas que se encontraban en el tiempo del Antiguo Testamento esperaban con ansias la venida del Mesías. Y pues el libro de Isaías se le conoce como el libro mesiánico, porque hay muchas referencias y profecías acerca de la venida del Mesías. Y muchas veces este libro era tomado como un libro de estudio constante entre los rabinos, los fariseos de aquel tiempo, en el contexto del cual vivió Cristo. Y este pasaje se vuelve a leer, pero ahora ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, específicamente en el Templo de Nazaret. Si nosotros nos dirigimos a Lucas, el capítulo 4, nos vamos a encontrar con esta historia cuando Jesús llega a Nazaret, se va al templo y le dan el rollo del profeta Isaías para que él pueda leer. Y al momento en que él abre el rollo de Isaías, en Lucas el capítulo 4, versículos 18 y 19, lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Si nosotros nos damos cuenta, hemos entendido bien hasta ahora Isaías 61, es que Cristo en este momento está repitiendo
o mejor dicho, está leyendo la profecía que acabamos de leer hace un momento. Y el contexto de la lectura que hace Jesús en el templo de Nazaret es que Él les dijo después, esta profecía se acaba de cumplir ahora en ustedes. Y ellos estaban allí, pues pensando a qué se refería Jesús, qué era lo que estaba diciendo. Pues Jesús se refería a que específicamente el Espíritu de Dios se había puesto sobre Jesús y era Jesús quien iba a dar buenas noticias a los pobres, era Jesús quien iba a sanar a los quebrantados de corazón, era Jesús quien iba a dar libertad a los cautivos y a los ciegos les iba a devolver la vista y a los que estaban oprimidos era Jesús quien les iba a dar libertad. Era Jesús quien se iba a encargar de todas estas cosas, era su persona, porque recordemos que Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, el que se despojó a sí mismo y vino, se hizo carne y fue semejante a nosotros, mas Él era el encargado de todas estas cosas. Si nos damos cuenta, hay palabras claves aquí que las vamos a repetir todas estas noches. Por ejemplo, es eh, buenas nuevas. A los pobres Cristo viene y les da buenas nuevas. A los que están quebrantados del corazón, a los que están heridos, a los que tienen heridas emocionales, traumas tal vez psicológicos, mentales, a Él Cristo viene a sanarlos. A los que están cautivos, a los que están presos, sea por un problema, por una condición o tal vez por pecados, Cristo viene a darles libertad. De esto se trata la misión de Cristo, de sanar, de dar libertad, de dar buenas noticias, de decirnos que hay esperanza en nuestra situación desesperada. Cristo viene a darnos esas hermosas, buenas noticias. Pero había un problema, que en el contexto del pasaje, pues a los que estaban allí escuchando, pues como que no les caló en la mente, porque ellos decían, pero ¿cómo tú? Tú eres Jesús, tú eres el carpintero, tú eres el que acá, el hijo de María y de José, ¿cómo tú puedes ser el que se va a encargar de hacer estas cosas? ¿Qué bueno hay en ti? Sin embargo, ellos no comprendieron las palabras espirituales y muchos del pueblo de Israel no comprendieron las palabras espirituales de Cristo ni tampoco la misión espiritual del Mesías. ¿Por qué? Porque estaban oprimidos por la nación romana y pensaban que esa libertad de la cautividad, libertad de la opresión, se refería a ser libres de Roma. Pensaron que el Mesías era un Mesías terrenal, que venía y pondría su reino aquí en la tierra y nada más que eso. Y les daría a ellos pues el dominio, ¿no? El dominio como nación favorecida de Dios. Sin embargo, se habían desviado del propósito espiritual de la misión del Mesías, que él sí venía a dar libertad, pero no solamente a dar una libertad de este mundo, de este mundo malo, no, él venía a darnos una libertad más allá de lo que nosotros podemos comprender, y es la libertad del pecado, la libertad de esa terrible trampa en la que el enemigo nos pone, la libertad del pecado. Y esa es la misión de Cristo, darnos libertad del pecado, darnos una vida libre no en desenfreno, en libertinaje, una vida libre para guardar su ley. Ese es el propósito mesiánico. Y cuando Él vino, pues muchos no le entendieron. Y nosotros, ¿no? Estamos aquí para poder entender ese propósito mesiánico. Y en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar algunas historias, historias tan hermosas que nos enseñan cuál fue el propósito de la venida del Mesías, claramente, y también cuál es el propósito que el Señor quiere tener con nosotros. Libertad del pecado, no lo olvides. El Señor quiere librarte de algo. Y cuán terrible es el pecado que lo llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario, una cruz tan vergonzosa para aquel tiempo, pero allí murió, porque esa es la consecuencia del pecado. Mas Cristo nunca pecó, sino que como llevó nuestros pecados, fue contado como pecador. El pecado es tan peligroso que lo lleva a Cristo a la muerte por nuestros pecados. Entonces, qué increíble y qué tan lógico es la Biblia que para eso Cristo vino, para darnos libertad de eso tan peligroso.
Vamos a dirigirnos a Mateo, el capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. Una historia muy interesante. Después de que Jesús da el sermón del monte, el conocido sermón del monte, donde magnifica la ley, donde no solamente dice que el que mata es aquel pues que agarró cuchillo, una pistola y mató a su hermano, a su amigo, a su vecino o al desconocido. No, matar también es odiar a alguien, es herir con las palabras a alguien. Lo destruimos, lo matamos. Jesús llevó la ley divina, la ley de amor, la ley eterna, no solamente a un plano físico, lo llevó a un plano interior, a un plano espiritual, el espíritu de la ley. Entonces, nos enseñó eso. Pero hay una historia muy interesante, ¿no? Alguien también que estaba escuchando por ahí de lejitos. Y en Mateo 8, versículos 1, 2 y 3, dice así: Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso. ¡Wow! Vamos a detenernos ahí. Dice que mucha gente seguía al Señor, pero hubo un leproso que estaba allí. Y déjeme decirle pues que tener lepra no era algo fácil de sobrellevar en aquel tiempo, porque la lepra tenía su fama. Más allá de ser parte de una impureza que aparece en el cuerpo como una enfermedad y tenía que ser examinada por los sacerdotes, pues los líderes de aquel tiempo, hicieron algunas leyes y fueron muy estrictos acerca de esto, tanto que el pensamiento popular era que aquel que tenía lepra es porque estaba siendo castigado por Dios. El pensamiento popular era que aquel que tenía lepra era porque había pecado y Dios lo estaba castigando, tanto que a la lepra le pusieron un sobrenombre, el dedo de Dios, porque el que tenía lepra, Dios había puesto su dedo sobre él, un dedo de castigo, un dedo de ira, para que toda la ira de Dios caiga sobre él y es por eso que tenía lepra. Pero esto no siempre era así. Estos eran algunos de los pensamientos que había en aquel tiempo. La lepra era tan impura que incluso decían que hasta el aliento del leproso era impuro, tan impuro que nadie podía acercarse a él. Todo aquel que se acercaba a él era también contado como impuro. Lo interesante es que esta persona, este leproso, buscó mucha ayuda. Se acercó a los que eran encargados de ejercer la justicia, el amor y la misericordia, los líderes de su tiempo. Sin embargo, él fue rechazado por todos ellos. Se fue al lugar indicado, pero no encontró consuelo, ni paz, ni sanación en el lugar indicado. Y muchas veces nosotros hacemos así y pensamos así. Buscamos todas las fuentes para poder curarnos, para poder sanarnos. Buscamos todos los momentos posibles para poder estar bien. Sin embargo, no siempre vamos a la fuente correcta. Este leproso, como última opción, después de haber sido rechazado por muchas personas, por muchos sacerdotes y líderes religiosos, no tuvo otra opción que ir a Jesús. Cuando lo ves descender del monte, imagínense cuál sería el pensamiento de este leproso. Yo tengo lepra, ¿cómo voy a ir a Jesús? ¿Cómo voy a rogarle que me sane si yo soy impuro y contamino a todos los que están alrededor? ¿Será que Jesús me puede escuchar? Si todos los demás con buena vestimenta, con buenas vestiduras, no me atendieron, ¿cómo este humilde carpintero con simples túnica va a poder atenderme? Esta era la conclusión mental del leproso. Sin embargo, menciona aquí que este leproso se postró ante él, se acercó ante él, cruzó toda aquella gente que rodeaba a Cristo, lo traspasó y llegó a Jesús. Se postró ante él y le dijo las siguientes palabras: Si tú quieres, puedes limpiarme. Nosotros debemos ir a Cristo y decirle al Señor, decirle todo aquello que necesitamos. Si tienes alguna queja, dísela al Señor. Si tienes algo, un milagro que quieres recibir del Señor, díselo también. Este leproso se fue con la condición en la que se encontraba y presentó su condición. Si eres un pecador que no está arrepentido, ve al Señor y dile tu condición. No esperes más. Así como estás, ve al Señor. El Señor no espera que tú te sanes de la lepra. Y la lepra, bíblicamente y espiritualmente, es el pecado. No esperes ir al Señor.
a que tú te transformes por ti mismo. Nunca vas a lograr eso. Tienes que ir al Señor tal y como estás y mostrarle tu condición. Esa condición caída y pecadora en la cual nos encontramos. Decirle, Señor, este es mi problema, este es mi pecado, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice aquí el versículo 3 que Jesús extendió su mano. Eso es lo primero que hará el Señor cuando nosotros nos acerquemos a Él, confiados de que Él nos va a atender. Él va a extender su mano ante tu pedido, al ver tu condición, Él va a extender su mano, te va a tocar sin miedo y te va a decir, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Así lo quiero, sé limpio. Señor, perdona mi pecado. Yo quiero perdonar tu pecado. Eres perdonado. Eso es lo que nos dirá el Señor cuando nos acercamos a Él con toda nuestra condición, tal y como estamos. Si estamos manchados por la lepra del pecado, vayamos a Él. Vayamos a Él y digámosle que no queremos más estar en esta condición, sino que queremos que Él nos transforme y debemos tener la seguridad del perdón, debemos tener la seguridad de la salvación, porque todo aquel que cree que Jesús puede perdonar debe acercarse a Jesús y Él lo perdonará cuando nosotros confesamos nuestros pecados. El perdón de Dios es infinito. Y este leproso al instante quedó limpio de su lepra. El trabajo más grande que está haciendo Cristo ahora es limpiarnos de esa lepra espiritual, es limpiarnos del pecado. No tengamos dudas de ir al Maestro así como estamos. Si aún juegas con tu pecado, si aún juegas con tu vida cristiana, no tengas miedo de ir al Señor. Tal vez te tienes como hipócrita, tal vez te tienes como alguien que blasfema el nombre de Dios, pero para Dios no hay un caso imposible. Hoy, en este momento, ve al Señor tal y como estás, acércate a Él sin miedo, así como el leproso se acercó a Él, se postró ante Él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, mírame cómo estoy. Toda la gente huye de mí, mis malas decisiones me llevaron a ser así. Y el Señor te recibirá, pero no solamente te mirará, Él mirará tu condición y te extenderá su mano. ¿Sabes qué significa que el Señor extienda su mano? Que después de mirarte, que después de observarte cómo estás espiritualmente, tal vez perdido, tal vez arruinado, tal vez quebrantado de corazón, Él extenderá su mano y te tocará. Y el toque de Dios significa que después de que salgas de su presencia, no quedarás igual. Tú serás transformado por el poder de su toque milagroso. Así como el leproso quedó limpio de su lepra, así tú también quedarás limpio de tu pecado. Porque el Señor es infinito en misericordia, es lento para la ira, es muy paciente con sus hijos, y Él te perdonará. Y tú le dirás, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Él dirá, yo quiero limpiarte. Sé limpio, sé perdonado, sé salvo. Ese es el Señor tan poderoso, un evangelio tan poderoso. Y la buena noticia que escuchó aquel leproso es la palabra del Señor diciendo, yo quiero ser limpio. Porque el Señor así quiere hacer con todos nosotros. Yo te invito a que tú te acerques al Señor tal y como estás y busques ese toque sanador, ese toque salvador que llega hasta lo profundo del alma, estudia nuestro corazón, nos sana, nos repara, nos restaura, nos transforma y nos salva. Que Dios te bendiga y quiero terminar este tema contigo y conmigo aquí, estando conectados de esta manera, por una oración. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque realmente tú das el toque sanador. Un toque sanador tan profundo que viaja tu palabra a lo profundo de nuestra alma y conoce las cosas escondidas que hay allí. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, pero también pedimos que nos restaures, Señor, porque nuestras malas decisiones han causado mucho dolor a nuestra vida, a la vida de los que amamos. Pero te pedimos perdón, Señor, humildemente, y que seas tú el que venga a nuestra vida, Señor, y more en nosotros, para que podamos hacer tu buena voluntad. Perdónanos y restáuranos, y danos la seguridad
que después de pedirte perdón, tú nos harás limpios, Señor. Bendice a los que oyen, bendíceme a mí y a nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.